Ven ustedes en pantalla, es la cruda realidad de la violencia política en Colombia. Esta imagen corresponde a un atentado que sufrió la campaña del candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, el pasado 13 de octubre, cuando un vehículo que llevaba publicidad política del candidato fue totalmente incinerado. Esto ocurrió en el departamento de Arauca, en el oriente del país. Unas imágenes que nos muestran la gravísima situación que atraviesan los candidatos o precandidatos a la presidencia de Colombia que están en la oposición a Gustavo Petro. Gustavo Petro no solamente ha generado permanentemente una violencia verbal en contra de todos los candidatos, uno de ellos asesinado, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, tras ser señalado en las horas previas por el presidente Gustavo Petro, de una manera clara, unos ataques muy claros. Los candidatos no solamente están bajo esos ataques de Petro, que además siendo el jefe del Estado les genera riesgo y les genera peligro, sobre todo por las organizaciones criminales y por quienes creen que esto les autoriza a hacer daño a la integridad física y a la vida de los candidatos, sino también porque la situación se ha expandido, la situación del orden público en Colombia se ha expandido ya a 700 municipios, una situación de seguridad muy grave que no solamente muestra un retroceso en años, sino en décadas. Estamos hablando de una situación que no se vivía hace más de 30 años en Colombia. Pues nuevamente hay una campaña de violencia política de esta magnitud gigantesca, 700 municipios que tienen incidencia o control total de esas organizaciones criminales, y esto está generando una gran preocupación por lo que puede ser un constreñimiento general en las elecciones, tanto para Congreso en marzo como para primera y segunda vuelta presidencial. En este contexto vamos a hablar con uno de esos candidatos que ya ha recibido un ataque directo, como es el candidato Abelardo de la Espriella, y esas imágenes con las que comenzábamos el programa a la noche. Me da mucho placer saludar desde el Centro Internacional de Noticias en Washington, como directora de este canal internacional y de este programa, Jefferson Beltrán, subdirector de La Noche, quien está como siempre atendiendo este programa en el centro en América Latina. Gracias, Jefferson, muy buenas noches, un placer contar contigo. Claudia, un verdadero privilegio para mí estar a tu lado en este programa La Noche y por supuesto un saludo a todos nuestros televidentes. Aquí comienza el programa La Noche. La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Candidato Abelardo de la Espriella, estamos a 6 meses de la primera vuelta de los comicios presidenciales. El país se enfrenta a esta difícil situación de seguridad, esta amenaza accional del narcoterrorismo, esas organizaciones criminales que ya se expanden de manera brutal, ya de 20,000 hombres en organizaciones criminales que había hace 30 años, ya vamos en 25,000. Y en ese contexto usted está haciendo campaña. Hoy queremos hablar con usted precisamente para hablar de eso y de las propuestas que están siendo noticia en Colombia, propuestas de parte suya como mecanismos para elegir ese candidato único. Bienvenido. Claudia, qué placer estar contigo y con toda tu audiencia. Has hecho una radiografía muy precisa de lo que está ocurriendo en Colombia. Valdría la pena aclarar lo siguiente: no se trata de descuido o de falta de diligencia por parte del gobierno en lo que tiene que ver con la seguridad. Se trata del cumplimiento a pie juntillas de un libreto, de una estrategia que quiere implementar Gustavo Petro con sus socios del narcoterrorismo y de la criminalidad para sumir a Colombia en el caos total. Si hay caos y si hay presión de los fusiles, de lo que tiene que ver con la voluntad popular de la gente, pues ellos tienen mayor oportunidad de atornillarse al poder. Que nadie se llame a engaños. Gustavo Petro está ejecutando un plan para incendiar el país, para probablemente querer suspender las elecciones o asegurar el triunfo sin mayores problemas de su heredero natural, el señor Iván Cepeda. Frente a ese punto concreto, hay algo conocido como el Pacto de la Picota. Muchas veces las personas no se acuerdan qué es el Pacto de la Picota. El Pacto de la Picota sí se le llama a esa acción que hizo Juan Fernando Petro, el hermano de Gustavo Petro, justo en las elecciones pasadas, justo en las elecciones que él ganó. Y es una visita que hace el hermano
a las cárceles, a la cárcel Picota de Bogotá, a reunirse con todos esos jefes criminales para decirles que si Gustavo Petro ganaba las elecciones iba a haber un proceso de paz que ahora se llama o que fue bautizado como la paz total de Gustavo Petro. ¿Qué hemos visto nosotros como periodistas y ciudadanos? La paz total consistió en ofrecerle beneficios, parar el accionar de las fuerzas militares de Colombia en muchísimas áreas de Colombia, no tocarlos si estaban negociando a pesar de que ellos siguieran delinquiendo. Consistió en nombrar gestores de paz a muchísimos de esos delincuentes, incluso al custodio de la candidata entonces Ingrid Betancourt, que la torturó y ella misma nos ha narrado lo que le hizo. Todos esos gestores de paz que al final pues son delincuentes y que siguieron delinquiendo ya con el vestido de gestores de paz. Si uno se pregunta, y entonces la paz total que le vendieron a los colombianos, como usted lo dice, fue un eufemismo para esconder ese pacto de la picota. Es decir, cuando usted dice que esto es intencional, ¿es que está cumpliendo el pacto de la picota, candidato Abelardo de la Espriella? Completamente, Claudia. Y mira, mucha gente decía que yo era exagerado cuando hace más de un año señalaba sin ambajes que Gustavo Petro era el jefe de la mafia. El tiempo me está dando la razón. Los socios históricos de la izquierda radical han sido los narcoterroristas. Y esa paz total, que no es más que la claudicación del Estado frente a los ilegales, es un acuerdo que se gestó en el pacto de la picota, como tú muy bien lo has señalado, pero que tiene como propósito no extraditar a todos estos bandidos que están metidos en el narcotráfico y entregarles las regiones, los departamentos y las ciudades para que campeen allí a sus anchas y puedan direccionar la voluntad popular a lo que más le convenga al régimen, al gobierno de Gustavo Petro. Esa paz total en mi gobierno no tendrá ninguna posibilidad, porque, Claudia, la experiencia empírica ha demostrado que en Colombia los procesos de paz no han funcionado. El único proceso de paz que funcionó, y creo yo ya viéndolo en perspectiva, fue el proceso de paz del gobierno del presidente Uribe con los paramilitares, que más bien fue un sometimiento, porque todos terminaron extraditados, presos, con propiedades en extinción de dominio. Es decir, ahí hubo verdad, reparación y justicia, lo que no ocurrió con la FARC. Entonces, ¿qué ha probado la experiencia empírica en lo que tiene que ver con estos grupos como la FARC? Fíjate tú, se desmovilizó una FARC y hoy hay 5. Los bandidos criminales de lesa humanidad que están en el Congreso de la República. La de Iván Mordiscos, la de las disidencias, la nueva Marquetalia, en fin, de esa culebra que no se mató, sino que se alimentó, nacieron otras culebras. Y hoy hay más violencia, hoy hay más narcotráfico, y el país tiene que tener perfectamente claro que no ha servido de nada negociar con los ilegales. Por tanto, lo que corresponde es cambiar el método y la estrategia. Hay que aplicar la Pax Romana, que es la que me gusta a mí, la que se aplica y la que se consigue con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Bandido que no se someta tiene que ser dado de baja, como en derecho corresponde, y si se somete, tiene que ser enviado a una cárcel de verdad, lo suficientemente fuerte como para que pague, como debe ser, su deuda con la justicia. Es sencillo. En mi gobierno se acaban los falsos procesos de paz y se impone el orden y la ley con la fuerza de las armas de la República. Señor candidato presidencial Abelardo de la Espriella, le saluda Jefferson Beltrán Neira. Usted lo planteaba en la primera parte y es esa preocupación que hay por la inseguridad en Colombia. Son más de 700 municipios donde en ese momento hay presencia de grupos criminales. Según cifras oficiales, son 300.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas en Colombia. El narcotráfico pasa por su mejor momento. Y el pasado 13 de octubre, un vehículo que llevaba publicidad política suya en el departamento de Arauca fue atacado. ¿Usted cree que
¿Es posible hacer una campaña electoral en estas condiciones? ¿Hasta dónde cree usted que estos grupos armados ilegales pueden interferir en esa voluntad popular, en ese voto que tendrán que depositar el próximo año para elegir un nuevo presidente? ¿Podrá ganar la voluntad popular o se va a imponer la voluntad de esos grupos criminales? Jefferson, como bien lo dices, cerca del 70% de los municipios de Colombia tienen presencia de ilegales, de narcoterroristas y toda suerte de bandidos. Eso, insisto, no obedece a un descuido, es un plan perfectamente ejecutado por el régimen para empoderar a los delincuentes en las distintas regiones de la patria. No son 300.000 hectáreas, son 330.000. Yo no me guío por los datos de la ONU, no confío en esos datos, yo me guío por los datos del gobierno americano que hablan de más de 330.000 hectáreas. Entonces, fíjate, si tú pones en el tablero los siguientes elementos: no hay fumigación, se ha dejado crecer exponencialmente los cultivos de coca, que son la fuente primigenia de todas las formas de violencia. De la coca viene todo el problema de seguridad que tiene Colombia, por una parte. Por otra, se ha desmoralizado y desfinanciado a la fuerza pública. Creo que el único helicóptero que está volando es el de doña Francia Márquez, la vicepresidenta. De resto, todo está parado, no hay fumigaciones, no hay bombardeos, porque eso, por supuesto, empodera a los socios del régimen, el narcoterrorismo. Y claro que, por supuesto, se ve afectada la voluntad popular. Yo tengo perfectamente claro que tengo que renunciar como candidato a ciertas zonas del país a donde no puedo hacer campaña, en donde mi gente corre peligro. No voy a arriesgar a la gente que con tanto cariño y fervor se ha unido a esta causa del tigre que busca salvar y reconstruir a Colombia. Y hay que concentrarse entonces en las ciudades en las que todavía podemos hacer campaña. En lo personal, yo tengo un problema de seguridad muy complicado, muy delicado. Habida cuenta de que soy un enemigo declarado del narcoterrorismo y de toda forma de criminalidad, y que ellos saben que vengo a combatirlos, a derrotarlos y a hacerlos pagar sus crímenes como corresponde. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas de Colombia, todo el mundo sabe cuáles son las soluciones. El país está sobrediagnosticado. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el mayor problema de nuestro país es la seguridad. Sin seguridad no hay nada, porque sin seguridad no hay confianza inversionista, sin confianza inversionista no hay inversión social, y por tanto es imposible que haya cohesión social. Pero a la gente se le olvida el ingrediente más importante de esa solución, de esa receta de la solución, que es tener el valor, el carácter, el talante, la ardentía para hacer lo que hay que hacer. Y el pueblo colombiano sabe que yo voy a hacer lo que digo que voy a hacer, y los bandidos saben que en mí van a encontrar al peor enemigo. Por tanto, quien tiene más problemas de seguridad hoy soy yo, amén de que voy encabezando las encuestas. De tal suerte que, por supuesto, toda la campaña se está cuidando, hemos extremado las medidas de seguridad y dándole protección en lo posible a todos los voluntarios que a lo largo y ancho de la geografía nacional se han sumado con fervor a esta causa, que es la causa de la libertad, del desarrollo y de la seguridad de Colombia. Sí, candidato Abelardo de la Espriella, cuando usted decía que los criminales, el que no se someta o el que no entregue armas o no se someta, definitivamente se tiene que ir a una cárcel de verdad. Usted está hablando de una reforma sustancial a las cárceles de Colombia. ¿Está pensando en cárceles tipo Secot, como en El Salvador, como las que instauró Nayib Bukele en El Salvador? ¿Cómo sería esa cárcel o esas cárceles? Claro, Claudia, por supuesto. Mira, uno tiene que implementar lo que ha resultado bien en otros países. En materia de cárceles, esa línea de lo que hay que hacer ya la trazó, y muy bien, el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Hay que hacer unas megacárceles en Colombia en asocio con los empresarios, a quienes habrá de dárseles la concesión. Ellos ponen la plata, porque el Estado colombiano no va a tener plata para eso. Esta gente del régimen se ha robado todo, han dejado quebradas las arcas públicas. En consecuencia, hay que hacer una alianza estratégica con los empresarios para que construyan esas cárceles, tengan el manejo administrativo de esas cárceles
Y el gobierno, a través de una nueva fuerza adscrita al Ejército Nacional de Colombia, formada por miembros de la Reserva y de los veteranos, controlar la seguridad en las cárceles. Hay que sacar al IMPEC de esa ecuación. El IMPEC es un cáncer para el sistema carcelario colombiano. Y por supuesto esas cárceles hay que construirlas en la mitad de la nada, en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz, para que esos miserables no puedan seguir haciendo fechorías, como lo hacen hoy desde las cárceles de Colombia, que en realidad son universidades del crimen. Yo quiero cárceles en la mitad de la nada, en donde no haya señal de absolutamente nada y en donde los presos tengan que trabajar por su comida. El presidente Bukele tiró esa línea, hay que recogerla, eso está inventado. En materia económica, el presidente Milei tiró una línea interesantísima, que es la línea que siempre he tenido yo, reducción del Estado. Si tú reduces el Estado, puedes bajar los impuestos. Si bajas los impuestos y das seguridad física y jurídica, vas a tener confianza inversionista. Si hay más inversión con unos impuestos que no sean asfixiantes, vas a generar más empleo. No es tan complicado, se requiere voluntad política y yo la tengo. Y en materia de esa contrarrevolución cultural, en la que tenemos que defender los principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad, el presidente Trump también ha tirado una línea importante. Yo creo que es tiempo de sacar la ideología de género de los salones de nuestros hijos y regresar a Dios de donde nunca debió salir. Y en materia de compromiso, de patriotismo, pues el primer libertario que tuvo América ya nos tiró la línea, Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano. Entonces esto está inventado. Lo que requiere el pueblo colombiano es un liderazgo popular como el que yo represento para hacer lo que hay que hacer. Aquello a lo que otros le tienen miedo o no hacen porque están protegiendo intereses particulares y tal. No, yo estoy aquí por los altos intereses de la República, como decían los antiguos romanos, y vine a hacer lo que corresponde para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece. Pues vamos a precisamente hablar de otro punto clave de la noticia, y es lo que usted también planteaba, que así como es importante este momento político que tiene para Colombia en términos de seguridad, también lo es para el hemisferio occidental. Estados Unidos en este momento está presionando fuertemente a los grupos narcoterroristas con un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, con el que acorrala al régimen de Nicolás Maduro. Washington al mismo tiempo pone la mira al presidente colombiano Gustavo Petro al incluirlo en la lista OFAC o en la lista Clinton junto a su esposa Verónica Alcócer y su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. Y a esas sanciones individuales emitidas por Estados Unidos contra Petro y su círculo de poder también se suman las denuncias frente a posibles irregularidades en la contratación para la compra de 17 aviones de guerra Gripen, que eso también es otro tema que está sobre la mesa. Pero hablemos primero de lo que planteaba Jefferson Beltrán, la lista OFAC. Ya en las últimas horas se conoció, hablando de los helicópteros, doctora Abelardo de la Espriella, y usted sabe que el único helicóptero que parece que está disponible es el de, o que puede volar tranquilamente, es el de la vicepresidente, porque el helicóptero del presidente por la lista Clinton pues va a quedarse temporalmente fuera de mantenimiento. El FAC 0008, que es de disposición del presidente. La empresa Leonardo Helicopters ya dijo que por estar en la lista FAC no puede tener esa atención al helicóptero del presidente. Esta designación por parte de los Estados Unidos, candidato Abelardo de la Espriella, directamente a Gustavo Petro, como le dijo Trump, directamente a Gustavo Petro, líder del narcotráfico, ¿implica que en Colombia hay un narcogobierno? No me cabe la menor duda, Claudia. Mira, lo primero que hay que decir sobre lo que señaló Jefferson acertadamente es que el despliegue militar que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo en el hemisferio es fundamental, y eso parte en dos la historia de la geopolítica continental. Una cosa es el mundo antes y otra después del presidente Donald Trump. Y es tan sencillo como esto. El problema de las drogas para los Estados Unidos se volvió un problema de seguridad nacional. En Colombia se produce el 70% de la cocaína del mundo. En consecuencia, los Estados Unidos tomaron las riendas de la situación y están haciendo lo que corresponde. Yo
apoyo irrestrictamente la decisión del presidente Trump, del secretario Marco Rubio, porque es lo que hay que hacer y es lo que corresponde, es lo responsable, es lo lógico, es lo que va a evitar que este problema del narcotráfico escale. Si a eso le sumas que el gobierno colombiano no ha fumigado una hectárea de coca, que ha empoderado al narcoterrorismo, que ha desfinanciado a la Fuerza Aérea, que además de eso ha desmantelado el programa de interdicción marítima y aérea contra el narcotráfico, y además de todo lo anterior hizo una alianza con el narcorrégimen de Venezuela para montar una zona franca de narcotráfico en el Catatumbo colombiano, zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. Tenemos ahí que el presidente de la República de Colombia es, por decirlo menos, un auspiciador del narcotráfico. Por mucho menos de eso, miles de compatriotas han sido extraditados. A mí me parece que la inclusión en la lista OFAC o la lista Clinton es la antesala del indictment que le viene a Gustavo Petro, porque es claro para el gobierno norteamericano que Gustavo Petro ha patrocinado el narcoterrorismo en Colombia y, no contento con ello, lo está haciendo también con el narcorrégimen de Venezuela, que gracias a Dios tiene sus días contados. Así que Gustavo Petro tiene que tener perfectamente claro, y por eso está desvariando más que nunca y por eso dice más disparates que nunca, está desesperado porque él sabe lo que le viene pierna arriba. Lo que ha ocurrido es muy grave y un presidente de los Estados Unidos no va a salir a llamar narcotraficante a un presidente en ejercicio de Colombia sin tener prueba de ello y además sin tener perfectamente claro todo lo que ha hecho Petro para favorecer el narcotráfico, de tal suerte que yo creo que una vez Petro abandone el gobierno, como ha ocurrido en otros casos, va a ser procesado en los Estados Unidos, y a mí como presidente de la República de Colombia, con la ayuda de Dios y el apoyo de todos mis compatriotas, me va a corresponder autorizar esa extradición y lo haré con gusto, porque ese señor le ha hecho mucho daño al país y tanto daño a Colombia no puede bajo ninguna circunstancia quedar en la impunidad. ¿Eso no haría, candidato Abelardo de la Espriella, que Petro precisamente quiera agarrarse más al poder, quiera a toda costa quedarse, porque lo que usted dice, sabe lo que se le viene, que no es ningún juego, o sea, es algo muy serio? Las informaciones sobre un posible indictment cada vez van siendo más evidentes. Frente a eso, ¿no lo vuelve más peligroso que se quiera aferrar al poder a toda costa, que trate de evitar las elecciones, que siga, yo no sé si intencionalmente o no, generando que haya más crimen organizado en Colombia? Es decir, todo esto no lo convierte en un presidente, en ese desespero que usted dice, con más necesidad de aferrarse al poder. Y desde la oposición, ¿ustedes qué pueden hacer? Porque precisamente cuando se sienten acorralados es cuando reaccionan cada vez de manera más agresiva y menos democrática. Claudia, permíteme antes de contestarte esa pregunta hacer referencia a un tema que pasamos por alto y que fue objeto de tu pregunta anterior, la compra de los aviones a Suecia. Yo le he pedido al gobierno americano, habida cuenta de que esos aviones suecos tienen motores norteamericanos, que apliquen el veto, porque ahí claramente hay un tema de corrupción. Los aviones que se le están vendiendo a Colombia son un 50 y algo % más costosos que los mismos aviones que se le vendieron a Tailandia. Entonces ahí también hay un tema de corrupción y yo espero que los Estados Unidos apliquen el veto para la compra de esos aviones. Con respecto a tu última pregunta, es claro que Petro está haciendo todo para quedarse, pero no la tiene fácil, porque el pueblo ha despertado. El pueblo que él mismo engañó, la gente que él mismo traicionó, pero además de eso, el hecho de que esté el gobierno norteamericano de por medio, tratando de darle fin a la era del tirano en la hermana República de Venezuela, cambia sustancialmente la ecuación. Es decir, si no estuviese pasando lo que ocurre hoy con Venezuela, gracias al gobierno del presidente Trump, Petro tendría más opciones de quedarse, pero lo veo muy complicado, aun cuando la culebra está viva y hasta que no se le corta la cabeza sigue mordiendo.
lo veo muy complicado de que puedan quedarse. Tratará de hacerlo a toda costa y por eso yo creo que lo mejor que le puede pasar a Colombia y por supuesto a Venezuela es que se caiga el régimen, el narcorrégimen de Nicolás Maduro cuanto antes. Por una razón elemental, eso va a despejar la situación y le va a enviar un mensaje claro y directo a Gustavo Petro. Ya sabe que no puede dárselas de más listo que el gobierno americano porque también sobre él caerá el peso de la ley y de la sanción internacional, porque no hay derecho que el régimen de Gustavo Petro nos haya convertido a nosotros en un narcorrégimen, en un país que hoy exporta cerca del 70% de la cocaína y que además se ha aliado con los enemigos de la democracia alrededor del mundo. De tal suerte que yo espero que caiga pronto el régimen de Venezuela y que se acabe cuanto antes esta horrible noche que nos ha hecho vivir el señor Gustavo Petro a todos los colombianos. ¿Y qué expectativas tiene, candidato? Y se lo pregunto en el contexto de lo que está sucediendo en el Mar Caribe en este momento, en ese despliegue militar casi que sin precedentes que ha ejecutado el presidente Donald Trump en contra del Cartel de los Soles y de su principal cabecilla, el dictador Nicolás Maduro. ¿Usted cree que el próximo 7 de agosto, si usted llega a ser presidente de Colombia, va a tener una democracia en el país vecino, en Venezuela, o va a tener que continuar lidiando con esta dictadura? No, yo creo que el régimen de Maduro tiene los días contados, es más, yo creo que eso puede terminar sin que se dispare un tiro. Los bandidos son muy cobardes, sobre todo esos bandidos del narcorrégimen de Venezuela. Esa gente está muy asustada. Con los Estados Unidos no se juega. Ese despliegue militar que se ha hecho en el Caribe no es una simple demostración de poder, es una decisión política de acabar con el régimen que ha sojuzgado al pueblo venezolano por más de 25 años y lo que sigue después de eso es Cuba y por supuesto Nicaragua. El gran legado del presidente Trump para América Latina y el legado del secretario de Estado Marco Rubio, que también es latino y que es víctima del comunismo radical, de la izquierda radical y del comunismo, será ese precisamente, liberar de ese cáncer terrible a nuestros pueblos que tanto tiempo han sufrido el yugo de un modelo político, social, económico y cultural que ha fracasado en todas las latitudes del mundo en el cual ha sido implementado, el comunismo. Entonces, eso cambia sustancialmente la ecuación. Yo creo que el mejor plan de desarrollo para Colombia, la mejor reforma tributaria sin duda, sería la caída del régimen terrorista y delincuencial de Venezuela, porque se va a convertir automáticamente Colombia o Venezuela en el primer socio comercial de Colombia. Nosotros, saliendo de una amenaza comunista como la de Petro, vamos a ayudar al pueblo venezolano a resurgir desde las cenizas. No producen absolutamente nada, el comunismo acabó con todo y se van a convertir, con la ayuda de Dios, en nuestro primer socio comercial. Yo creo que vienen tiempos maravillosos para Venezuela y para Colombia, tiempos en los que el comunismo no tiene cabida, en los que Gustavo Petro será un paria y muy posiblemente un reo, porque tanto daño a Colombia, insisto, no puede bajo ninguna circunstancia quedar en la impunidad. Sí. Frente a las elecciones del próximo año hay un gran desafío y es ese montón de candidatos, llamémoslos del centro, de la derecha, democráticos, que se oponen a Gustavo Petro precisamente por todas sus actuaciones, por los terribles escándalos de corrupción, por esa cercanía absolutamente clara, porque ya la decidió al régimen de Maduro, al narcorrégimen de Maduro, defendiéndolo, diciendo que el Cartel de los Soles no existe, que eso es una mentira, atacando a Estados Unidos por el despliegue en el Caribe. Es decir, hay un desafío gigante con un país que la mitad de sus municipios tienen presión de estas organizaciones criminales gracias a este gobierno. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo se van a unir
para poder hacerle frente al heredero del petrismo. Esto es cuando volvamos, que se lo vamos a preguntar para hablar de su propuesta, de la gran encuesta y de su propuesta que le brinda también al país la posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez vuelva al poder, pero ya en una vicepresidencia. Ya regresamos, espérenos un momentico, ya regresamos para que hablemos de eso. Claudia, si te parece, pasemos a un segundo tema y es bien importante y es una propuesta que ha hecho el candidato presidencial que está hoy aquí en el programa La Noche, Abelardo de la Espriella, quien ha propuesto una gran encuesta para el próximo 10 de diciembre como un mecanismo para definir un candidato único de la oposición que se enfrente a ese candidato del petrismo. Claro, porque es que ese es el plazo también que el Centro Democrático se ha dado a sí mismo para escoger un candidato. Candidato Abelardo de la Espriella, frente a esta propuesta de la gran encuesta, ¿quiénes estarían en esa encuesta? ¿Sería de todos los partidos? Porque el Centro Democrático tiene la intención de elegir su propio candidato. Incluso candidatos o precandidatos del Centro Democrático están de acuerdo con esto que usted le está proponiendo al país. Explíquele bien a los colombianos en qué consiste exactamente esa gran encuesta. Claudia, mira, ninguna estrategia política aconsejaría dejar al heredero de Petro del comunismo solo 5 meses en el ruedo como candidato único. Lo que dicta la lógica, lo que dicta el sentido común es que de este lado, del lado de quienes defendemos la democracia, la institucionalidad, la familia, el libre mercado, la propiedad privada, la lucha contra la corrupción, el empoderamiento de la fuerza pública y el castigo para aquellos criminales que hacen de las suyas, es que también haya un candidato para que enfrente a ese candidato heredero de Gustavo Petro, el señor Iván Cepeda. Lo que se está haciendo es un verdadero despropósito, porque estamos atomizados. ¿Qué he propuesto yo? Hombre, hagamos una gran encuesta con 3 encuestadoras colombianas, por supuesto, sujetas a verificación y auditoría. Y ahí escogemos un candidato. ¿Qué ventajas tiene eso? Primero, no dejamos al heredero de Petro 5 meses solo al ruedo para que haga de las suyas, porque vamos a tener un contendor y vamos a estar unificados. 2, no le generamos ese gasto al erario, no le generamos ese gasto al Estado colombiano. ¿Cuántos miles de millones vale una consulta? Tercero, le damos la tranquilidad a los mercados financieros en el primer trimestre del próximo año. Si nosotros seguimos en esta situación, la incertidumbre va a terminar afectando aún más los mercados. Y cuarto, le damos ese regalo de Navidad al pueblo colombiano, esa tranquilidad de irnos a fin de año y empezar un año con un candidato que sea el candidato de todos los que estamos del lado correcto de la historia. Entonces, mucha gente se ha sumado a la propuesta, otra no. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para que el pueblo colombiano, que no es tonto como los políticos piensan, se den cuenta quiénes están del lado de la democracia y quiénes tienen intereses personales, porque me pregunto yo, hay gente que no marca y quiere poner condiciones. ¿Qué le hace pensar a un precandidato que no aparece en el margen de error que va a crecer de aquí hacia adelante? Ya lo que no creció no fue. Entonces eso es lo más lógico, lo más razonable, lo más sensato, lo más práctico. Yo he hecho esa propuesta para darle tranquilidad al pueblo colombiano. Pero te digo algo, mi verdadera alianza es con la gente. Esta es una candidatura popular. Esa alianza, esa comunión ya la hice. Yo, Abelardo de la Espriella, el Tigre, soy el candidato de la gente. No de otra manera se explica que un tipo sin estructura política, sin trayectoria en la política, sin haber ocupado nunca un cargo público y sin estar financiado por los grandes capitales del país, esté de primero en los sondeos de la centro derecha. Mi candidatura conectó con el corazón, con el alma de la colombianidad, porque yo represento esos principios fundacionales y esos valores
que defiende el pueblo colombiano. Y lo hago con total claridad, sin ambages, sin eufemismos, sin falsa diplomacia, diciéndolo de frente, siendo auténtico y siendo coherente, porque esto en realidad, si algo tiene de extremo, es que es de extrema coherencia, no de extrema derecha como me han querido rotular. Eso de defender a la familia, de creer en Dios, de defender la propiedad privada, la economía libre de mercado, de querer recortar el Estado, de querer acabar con la pobreza y el hambre, eso no es extrema derecha, es extrema coherencia, es lo que corresponde hacer y es lo que estamos obligados moralmente a hacer por el bien de nuestro país y de la gente que más lo necesita. Entonces yo, como ya hice la comunión con el que era, que es el pueblo colombiano, que es la gente, yo sigo hacia adelante, yo sigo trabajando, yo sigo vendiendo mi panela, no me interesa cómo la venden los demás. Yo sigo como un caballo cochero, hacia adelante con un objetivo claro que es salvar y reconstruir a Colombia, mientras me tiran piedras de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, piedras que me tienen sin cuidado, no le presto atención a eso, no me hacen mella. ¿Qué tanto es una raya más para el tigre? Yo no me puedo detener frente a ataques personales y difamaciones que me hacen todos los días cuando lo que está en riesgo es la democracia, la libertad y la institucionalidad. Ahí dejé planteada esa propuesta, si la quieren recibir, maravilloso, aquí yo recibo a todo el mundo, menos a Petro y sus cómplices. De resto, todo el mundo está bienvenido a esta gran alianza patriótica. Sí, candidato Abelardo de la Espriella, hay varios escenarios. Uno, el que usted plantea. Escoger y ya arrancar diciembre y enero con el candidato único que representa el antipetrismo y representa la otra visión de Colombia contra el crimen, contra las organizaciones criminales, cero afectas a esos narcoregímenes terroristas, aliado de los Estados Unidos, con inversión, con otra mentalidad que pueda otra vez llevar a Colombia a tener perspectivas de país democrático y aceptado además a nivel internacional. Pero también está la posibilidad, como se ha hecho en el pasado, de ir a urnas en esa consulta en marzo. ¿Por qué? Porque eso permite, que es lo que ya empezaron a hacer desde los herederos del petrismo, permite hacer campaña, permite convocar a urnas, permite medir en las urnas la capacidad de convocatoria de todos los candidatos, no solamente verlo a través de una encuesta, sino qué capacidad tiene ese candidato de hacer que la gente vaya a votar. Todo eso no genera también como una ventaja, digamos, para esa oposición que está tan machacada y tan violentada verbalmente por Petro y por los criminales que parece que siguen a Gustavo Petro. Entonces, ¿no se abre también una oportunidad de hacer trabajo democrático y fiesta democrática asistiendo a unas urnas en una consulta? Y así también tiene la oportunidad de medir la fuerza del uno y del otro en esa consulta. Fíjese que eso le funcionó muy bien en el momento en que, cuando Iván Duque, que faltando 3 meses nadie se imaginaba que podía ser presidente de Colombia, y después de la consulta se fortaleció profundamente. Entonces, ¿esa también puede ser una estrategia o usted la descarta totalmente? No, yo no la descarto, pero Claudia, es que era otro país. Hoy nos enfrentamos a la posible pérdida de la democracia. ¿O qué crees tú que va a pasar si resulta elegido el señor Iván Cepeda? Un tipo que es más radical y más doctrinario que Petro, y que tiene disciplina y que es organizado, no como el loco que hoy ostenta la presidencia de Colombia, que es un tipo absolutamente disipado e indisciplinado. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Es decir, no estamos en una situación como para jugarnos un reletazo ruso para demostrar que quién lleva a la gente a las urnas o qué partido tiene más fuerza. La situación de Colombia es muy grave. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que si la izquierda radical, que si el comunismo, que si el heredero de Petro ya está elegido, nosotros vamos a tener ventaja dejando los 5 meses solo al ruedo como candidato único del comunismo, como el heredero de Petro? Eso es un verdadero despropósito. Un estudiante de primer semestre de ciencia política lo entendería. No se puede comparar esta circunstancia con otras circunstancias en el pasado de Colombia, porque hoy está en riesgo la democracia, la libertad, la institucionalidad. Esto aquí no cabe en esos cálculos políticos de que los partidos quieren entonces arrastrar
sus listas y tal. Ese juego no se puede jugar esta vez. Esta vez hay que hacer algo disruptivo y diferente para plantearle al país una salida a ese desastre que significa la candidatura del señor Cepeda. Y eso hay que hacerlo ya. Y por supuesto no le evitamos al Estado, al erario, un gasto absolutamente innecesario en un momento de crisis económica en la que este país está atravesando como nunca antes en su historia. Entonces, yo creo que las circunstancias, la situación particular, el riesgo que se cierne sobre el país y que se avisora en el horizonte, amerita una estrategia diferente y una táctica también, y un compromiso que anteponga los altos intereses del país sobre los intereses particulares de los precandidatos y de los partidos políticos de Colombia. Y para terminar, candidato Abelardo de la Espriella, yo quisiera saber, si usted es presidente de Colombia, ¿cómo va a enfrentar la amenaza de ese petrismo en la oposición? Y digo amenaza porque no es una oposición que haga oposición con debate, con reglas de juego, con reglas democráticas, sino recordemos lo que le pasó a Iván Duque, cómo se secuestraron Cali, al país, cerraron las vías, quemaron bienes públicos fundamentales para la gente como los sistemas de transporte en Cali, en Bogotá. Toda esa amenaza que se viene, si no ganan ellos, ¿usted cómo la va a enfrentar? Con la fuerza del Estado y con la fuerza represiva del Estado. A mí no me va a temblar la mano para sacar el ejército a las calles si estos bandidos del petrismo pretenden incendiar el país. Ojalá y lo hagan para que sepan lo duro que muerde el tigre. Ojalá se atrevan a sembrar el caos y crean que pueden destruir la infraestructura y que pueden hacer lo que les da la gana. Conmigo la cosa es a otro precio. Yo no estoy aquí, Claudia, para decirle al país que yo soy mejor que los demás. Yo estoy aquí para decirle a Colombia y al mundo que yo me voy a atrever a hacer lo que sea en el marco de la Constitución y la ley para defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Y voy a defender la democracia por la razón o por la fuerza. Cuando un Estado, cuando un gobierno se decide, nunca pierde. Aquí lo que ha faltado es valor, ardentía, perdónenme el castizo, cojones, para hacer lo que Colombia necesita. Y yo, gracias a Dios, llegué tarde a la repartición del miedo y he venido a liberar a Colombia de todos estos males que le aquejan y de la amenaza del petrismo, que en mi gobierno no tendrá cabida ninguna para incendiar el país y para acabar con nuestra institucionalidad. En mí encontrarán al mejor defensor del orden y en el marco de la Constitución y la ley, insisto, voy a defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Pues le quiero agradecer mucho al candidato Abelardo de la Espriella. Cada quien obviamente tiene su carácter y su forma de verse. Yo no sé, pero veo y percibo como una combinación entre un Milei, Bukele, Trump, algo así. ¿Candidato? No, mira, yo soy... A mí no me gustan las fotocopias incluso cuando son a colores no salen muy bien. A mí me gustan los originales, yo soy un tipo original, yo soy un hombre de carácter, he sido un hombre que todo lo que se ha propuesto en la vida, gracias a Dios, lo ha hecho bien, y no estoy aquí porque no tenga otros planes, a diferencia de otros precandidatos. Yo tengo muchas cosas que hacer, muchas empresas que atender y muchos proyectos que ejecutar. Yo estoy aquí porque he decidido que mi único proyecto, que mi único plan sea Colombia, y he venido a salvar y a reconstruir a mi patria con toda la ardentía, la determinación y el patriotismo que se requiere cuando Colombia atraviesa, sin duda alguna, sus horas más oscuras, Claudia. Muchas gracias, candidato Abelardo de la Espriella, por este tiempo. Es muy interesante. Firme por la patria. Obviamente... Colombia necesita firmeza, eso sí se lo digo. Colombia necesita mucha firmeza, así que muchísimas gracias. Obviamente lo volveremos a entrevistar más adelante porque lo que hay son temas. Y bueno, vamos a seguir además analizando cada una de esas propuestas de ustedes, no solamente cómo se oponen a Petro, sino lo que de ahí sale como propuesta. Muchísimas gracias, candidato.
Gracias, Claudia. Un placer siempre encontrarme o reencontrarme contigo. Gracias por ser una defensora de la democracia, porque tú desde el periodismo has hecho mucho por la libertad, por la democracia y sin duda alguna eres una defensora de la patria inmejorable. Muchas gracias, candidato. De esa manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen visitando nuestras redes sociales en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24 y @La Noche NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Claudia, una feliz noche para ti, como siempre un privilegio estar a tu lado y una feliz noche también para todos nuestros televidentes. Eso te digo, Jefferson, un privilegio estar con el subdirector de La Noche y con el jefe de emisión del informativo NTN 24 a las 7 para que no se lo pierdan. Muchísimas gracias.